buenas a todas y a todos. Hoy, como no podía ser de otra manera, tengo como invitada a una persona muy especial. Ella es Amalia Castro Menéndez. Os la voy a presentar un poquito. Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y en Psicología Clínica por la UNED. Se ha especializado en diferentes técnicas psicocorporales y terapias humanistas como terapia corporal bioenergética, terapia gestal, coaching coactivo, eneagrama, constelaciones familiares, constelaciones estructurales, facilitación sistémica y últimamente constelaciones circulares. Actualmente, Amalia es directora del Centro de Salud Vital SUAISPE y coordinadora del área de salud emocional, labor que concilia con su consulta psicológica en Donostia. Amalia, buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Marta. Un placer compartir contigo y charlar un poquito y compartir lo que necesitemos compartir. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues yo quería empezar preguntándote, ¿cuándo te diste cuenta de la relación que hay entre las enfermedades físicas, corporales y los componentes emocionales, ¿no?, asociados? ¿Cuándo te diste o qué es lo que te animó, ¿no?, a analizar y a estudiar este tipo de relación? Pues yo creo que mi propio recorrido personal. A mí me interesó, yo empecé el camino interesándome sobre todo por el componente emocional, por las emociones, probablemente porque en mi historia familiar hay una historia de un trastorno mental y eso pues en la infancia pues siempre impacta un poquito y algo en mi alma necesitaba como comprender qué nos mueve a los humanos, comprender las emociones, comprender lo que sucede y a partir de ahí fui haciendo yo mi propio camino personal, me fui formando, fue cuando di el cambio de pasar de unos primeros estudios que no me decían nada a sentir la vocación profunda que tenía mi alma de comprender y escuchar el alma humana. Y a partir de ahí también fui cuando aterricé en SUAISPE. Y en SUAISPE es donde ya de una manera más concreta voy comprobando no solo la teoría, sino la práctica de cómo la salud es un todo y en la salud, o para conservar la salud o recuperar la salud cuando se pierde, pues a veces hay que intervenir en el mundo emocional, a veces hay que intervenir en el mundo físico, a veces hay que intervenir por el camino del cuerpo energético, pero que somos un todo cuerpo-mente como unidad. Entonces, es ahí donde compruebo, te vuelvo a repetir, que no es una teoría, sino que es verdad que a veces hay gente que acude a nuestro centro por un tema más físico y en realidad la sanación, por decirlo de alguna manera, no me gusta demasiado la palabra curación, porque es un proceso continuo de vida, tiene que ver con ver cuál es el componente emocional, cuál es el bloqueo, cuál es el nudo gordiano que está ahí atascado y que el cuerpo físico está expresando en forma de síntoma de enfermedad. Y es para mí un camino para recorrer súper bonito, súper apasionante, porque entres por el cuerpo físico y te duela la rodilla y vayas a un médico, a un traumatólogo, te tomes la medicación que sea, a veces tiene asociado pues, a alguna situación traumática, no necesariamente especialmente gorda, ¿no? Cuando hablamos a veces de trauma pensamos que me ha tenido que pasar algo horrible, pero a veces son pequeños atascos lo suficientemente significativos como para no poder avanzar, para no poder seguir viendo la vida. Entonces, para mí creo que es un continuo. Yo también vengo de una familia donde de una manera orgánica se comprendía la salud como una totalidad, ¿no? Entonces, cuando nos dolía algo del cuerpo físico, pues mis padres nos daban un espacio de escucha, tiraban también mucho por la medicina natural antes que por la medicina alopática. Y bueno, pues son semillitas que fueron plantándose en mí y que me acompañan en mi recorrido profesional. Pero para mí, desde luego, somos una unidad. Hay una relación muy clara entre cuerpo, mente, entre cuerpo, emociones, entre cuerpo energético, cuerpo físico, cuerpo emocional. Somos un todo, somos un todo. Y cuando integras esa mirada del todo,
te da la posibilidad de decir, hombre, pues aquí no avanzo en algo que me está pasando a nivel físico, tal vez esté implicada otra cosa. Y una invitación a mirar desde ahí, ¿no? Desde eso más emocional, más íntimo, más interno, que puedo estar en juego y que a veces no es tan consciente. A veces hay que pararse un poquitito y darte tiempo, darte espacio, a veces buscar a alguien que te acompañe a mirar eso que seguramente no es tan fácil de mirar. Si no, ya estaría integrado, no sería una dificultad, no aparecería somatizado en un síntoma físico. Qué importante esto que dices, Amalia, del comprendernos como un conjunto, ¿verdad? Donde si tocamos este hilo, el otro se va a mover, ¿no? Como una especie de tela de araña donde todo está interconectado. Y qué importante también nuestras vivencias, ¿no? De la infancia para llevarnos a, ¿no? Para abrir nuestra curiosidad y ir recorriendo nuestro camino, que como dices tú, al final es de por vida, ¿no? Eso es. Y qué importante, Amalia, lo que comentabas también de escucharnos, ¿no? La autoescucha, el parar, el traer la mente al cuerpo, ¿no? Em, ¿Nos escuchamos lo suficiente? Yo creo que no, yo creo que no. O sea, para mí, sobre todo estos últimos años de pandemia y pospandemia, lo que yo me voy encontrando tanto en SOAISPE como en mi consulta es que estamos como muy desconectados. O sea, ha sido una época de tanto miedo y el miedo nos lleva a intentar sobrevivir como sea y a veces nos desconectamos, hay muchas lagunas. Entonces, lo que yo me voy encontrando principalmente este año es gente que viene a parar y a escucharse y decir, ¿y dónde estoy? ¿Qué me pasa? ¿Quién soy ahora? ¿Qué me ha pasado estos 2, 3 años? Y a veces se conecta eso con vivencias anteriores o a veces tiene que ver con este descoloque que hemos vivido estos últimos años. Pero para mí es súper importante pararnos y escucharnos, porque es dentro donde tenemos todas las respuestas. Yo como psicóloga soy espejo, pongo altavoz a cosas que están dentro de ti, que están dentro de ti. Se lo repito muchas veces a mis pacientes. Yo solo pongo altavoz a lo que tu cuerpo va expresando. La respuesta está dentro, pero hay que tener un poquito la paciencia de parar y escucharse, ¿no? Sí. Ujú. Así es, así es. Y qué importante la labor del guía, en tu caso, Amalia, del poder, ¿no? Al final todos tenemos el mismo software Sí. y esas neuronas espejo maravillosas que nos hacen, ¿no? El poder dar visibilidad a la persona que tenemos enfrente, ¿no? Porque qué difícil en muchas ocasiones, sobre todo si no tenemos la práctica de poder mirarnos, ¿no? Y de ahí la importancia de ese apoyo, de esa guía, porque ¿cómo podemos atender a nuestras emociones? ¿Qué hacemos con respecto a las emociones? Esa marabunta de emociones que tenemos de serie, ¿no? Sí. Y además las emociones no podemos evitar sentirlas, no podemos evitar vivirlas. ¿Sí? Podemos apagar un botón y desconectarme y parece que no siento, pero mi cuerpo está sintiendo, porque las emociones son corporales, es el cuerpo el que vive la emoción. Después yo racionalmente puedo procesar, puedo regular, puedo influir en la respuesta emocional, pero siempre vivimos las emociones, siempre. De hecho, la neurociencia ya ha estudiado que cuando hay un estímulo que nos afecta de una manera determinada, el cerebro límbico, que es el cerebro mamífero, el cerebro emocional, medio segundo antes de que la información llegue al neocórtex, a la parte más evolucionada de nuestro cerebro, ya ha dado una respuesta emocional. ¿Sí? Ya da orden para que se segregue determinadas hormonas, determinados neurotransmisores. Entonces, la respuesta emocional siempre se da. Lo interesante es aprender a escucharla, no asustarnos de ella, aprender a escucharla. Entonces, ¿cómo podemos escuchar nuestras emociones? Primero, para mí es importante pararnos un poco y en esa escucha ver de qué se trata, qué me está diciendo el cuerpo. El cuerpo se cierra, el cuerpo se abre, el cuerpo se pone rígido, se me cierra la mandíbula, el impulso es llorar.
porque todo eso nos va a ayudar a nombrar cuál es la emoción que me está tomando. Puede ser la rabia. Tenemos 4 emociones básicas y primarias, porque todos los mamíferos las tenemos, que son el miedo, la tristeza, la rabia y la alegría. Yo esto lo digo muchas veces, si pensamos en la imagen de un perro, podemos, y todos tenemos claramente la imagen del perro alegre, saltando, con la cola para arriba, del perro triste, a veces con las orejas gachas y la cabeza para abajo, del perro asustado o del perro rabioso que proyecta su mandíbula. Eso mismo nos pasa a nosotros. Los mamíferos, los animales no tienen la parte del neocórtex, nosotros sí, por eso después podemos regularlas. Pero lo primero para atender nuestras emociones es cuál es la que estoy viviendo, qué me está tomando, qué energía me está tomando, poder nombrarla. ¿Sí? En un segundo momento es pararme a escuchar un poco y de qué me está hablando esta emoción. Porque no es que el otro o algo de fuera, una situación, sea la causa de mi emoción. Es un estímulo neutro que, según quién sea yo, mi vivencia, mi experiencia, mi recorrido, voy a dar una respuesta u otra. Entonces, ¿con qué me pone en contacto esta emoción? ¿Qué mensaje me trae? ¿Sí? A veces la tristeza nos habla de me siento sola o he perdido algo que para mí era muy importante, muy amado. La rabia nos puede estar hablando de ya me estoy sintiendo invadida, me falta espacio, no quería hacer esto y me siento obligada o forzada a hacer esto. El miedo nos habla muchas veces de me siento en peligro, no tengo suficiente confianza para afrontar este proyecto o esta vivencia. Entonces, poder nombrarlas, poder escuchar qué mensaje me traen y desde ahí puedo regular la respuesta que quiero dar. Porque muchas veces digo que, por ejemplo, cuando se dispara la rabia, lo que fácilmente hacemos es vomito mi rabia, ¿sí? Vuelco mi rabia sobre la persona que seguramente no tiene nada que ver. Seguro que en esto nos vemos identificados casi todo el mundo. A veces vienes enfadado de algo que te ha pasado en la calle y llegas a tu casa y esta energía, más de enfado, más de rabia, pues la sueltas con tu pareja o con tus hijos, que no tienen nada que ver en el asunto. Normalmente debajo de la rabia y también de la tristeza, por debajo como de esa capa, si buceamos y escuchamos un poquito más profundamente, hay algo que nos duele. Si soy capaz de escuchar eso que me duele y lo respiro, mi respuesta no va a ser una reacción movida por la emoción, que a veces eso se llama el secuestro emocional, ¿no? Que estoy en plena reacción y la emoción me posee, ya no estoy yo en la emoción. Por eso hay que escuchar un poquito por debajo, darme tiempo y de qué me habla. Y muchas veces topamos con una capa de dolor. Algo nos duele. Cuando soy capaz de pararme ahí un poco y respirar, veo el amor también que está ahí, unido al dolor. Y es conectando con ese amor donde puedo dar una respuesta más madura, una respuesta que restaure, una respuesta que no siga como en esa reacción emocional donde nos vamos enganchando como piezas del dominó unos a otros. ¿Sí? Por eso es importante, como lo que hablábamos antes, Marta, de pararnos, escucha, respira, ¿de qué me está hablando? Y poder darnos cuenta que lo de fuera no es la causa. Lo de fuera despierta algo que está vivo en mí, que necesita espacio para ser escuchado. Y cuanto más espacio le dé, pues mejor respuesta puedo dar ahora, desde la edad adulta. Muchas de las cosas que nos duelen tienen a veces que ver con nuestras infancias o con situaciones donde no nos hemos sentido vistos, donde nos hemos sentido abandonados, bueno, con las heridas básicas primarias que todos los seres humanos tenemos. Y las emociones, de alguna manera, nos ponen en contacto con eso pendiente que tenemos dentro. Entonces, sí o sí, la invitación es a mirar, a parar y a escucharnos. Qué sabiduría, ¿no? En el cuerpo lo sabe antes que esa parte racional, efectivamente. Y lo de parar, Amalia, es que es tan importante el conectar con
con el momento presente, ¿no? Además, cuando conectamos con el momento presente y ralentizamos todo y nos conectamos con el ahora, nos permitimos también que aflore un montón de energía, ¿no? Que está ahí para no solo permitirnos mirar, ¿no? Sino utilizar ese recurso. Mm. Y el ritmo de vida que siempre mencionamos, las prisas, el ruido, hace que muchas veces no nos podamos parar ni siquiera darnos cuenta de qué nos pasa, ¿verdad? ¿Nos enferma eso, Amalia? Sí, sin duda. De hecho, actualmente se habla del síndrome de la vida ocupada, que es o la enfermedad de las prisas, que tiene mucho que ver con la sociedad actual, donde vamos corriendo, corriendo, no sabemos muy bien hacia dónde, que para mí el camino es hacia adentro, pero vamos corriendo como hacia afuera, el trabajo, las prisas, las preocupaciones. Sí, a esto le añadimos ahora que somos una sociedad muy tecnológica, estamos continuamente enganchados en una comunicación que es de todo menos humana, porque nos conectamos con alguien que vive a 500 kilómetros y a veces con nuestros hijos o con la pareja casi no nos conectamos. Entonces, vivimos en un momento donde estamos muy desconectados, donde casi diría que a veces vivimos como en piloto automático. Entonces ahí la prisa se cuela el ruido. A veces es el ruido externo, porque cuando nos retiramos un poco a la naturaleza, te vas a una casa rural o estos días que ha nevado tanto, este silencio espectacular que se puede escuchar en la nieve. Entonces, ahí nos damos cuenta de en qué ruido estamos metidos cotidianamente. Y no solo hay ese ruido externo, también nuestro ruido interno personal, que son todos los pensamientos, todas las creencias, todo lo que está, como digo yo, como una radio encendida a las 24 horas y que si le prestamos un exceso de atención nos enferma sin duda. Entonces, aunque no está en los libros de diagnóstico de enfermedad, el síndrome de la vida ocupada, pues a mí me parece una definición fantástica de lo que nos pasa ahora. Y eso nos enferma porque nos desconecta de nosotros. La enfermedad viene del latín infirmitus, que significa algo que no está firme, algo que no está estable. Y de alguna manera la enfermedad viene a recordarnos, has perdido la conexión contigo. No estás firme en tu base, no estás firme, no estás estable en ti. Partiendo de que la estabilidad no es esto, no es una tabla rasa, sino es este movimiento, como el balanceo del mar, ¿no? Este movimiento. Entonces hay como que aprender a mantener una cierta estabilidad con todo lo que la vida cotidiana nos va trayendo. Para mí es importante mantener la conexión interna, porque si no las prisas, el ruido, el ir corriendo nos contagia. Hay una especie de contagio que si no estás atenta, a mí me pasaba hace muchos años cuando iba a Madrid, que me daba cuenta que entraba en el metro, especialmente en los días de labor, y todo el mundo cuando salía del metro iba corriendo. Y yo iba corriendo, no tenía ninguna prisa porque estaba de descanso en Madrid. Y entonces decía, anda, fíjate qué curioso. ¿Sí? Como si no estamos atentos, lo que sucede fuera no nos puede arrastrar. Nos puede arrastrar. Es un ejemplo muy anecdótico, pero a mí me ayudó a darme cuenta de no estoy en mí, estoy demasiado fuera. Totalmente de acuerdo. Yo que vivo en Madrid. Bueno, lo que pasa es que ahora vivo en Paracuellos desde hace ya 15 años, que estoy como aquí en medio del campo, aunque tengo aquí el aeropuerto, que ese ruido también, bueno, ya se proyectará un cambio. Pero es verdad que nos dejamos arrastrar, ¿verdad? Por la energía del grupo, de la ciudad, de esas prisas que las puedo identificar perfectamente. Y el otro día, esto también es anecdótico, pensaba con lo rápido que va ya nuestro planeta Tierra volando por el universo. ¿Dónde vamos nosotros tan rápido, no? Ya simplemente tenemos que estar quietitas y observar las estrellas, ¿no? Casi, casi. Sería fantástico que pudiésemos hacer eso. Sí, y ahí, Amalia, qué importante la conexión con la naturaleza, ¿verdad? Sí, para mí es básica, para mí es básica. De alguna manera, nosotros tenemos también, somos naturaleza, no solo es que convivamos con ella, sino que la naturaleza es parte de nosotros. Decía Hermes Trismegisto que lo que es dentro es fuera, lo que es fuera es dentro, lo que es arriba es abajo. Entonces, de alguna manera, esa naturaleza que vemos está en nosotros, está en nosotras.
Tenemos también nosotras como seres humanos, tenemos el organismo físico, que tiene que ver con la tierra, tenemos el organismo aéreo, que tiene que ver con el elemento aire, tiene que ver con todos los pulmones, todo nuestro proceso respiratorio. Tenemos el organismo acuoso, que tiene que ver con todos los líquidos de nuestro cuerpo, la linfa y demás, y el organismo calórico, que tiene que ver con el sol. De alguna manera, esos 4 elementos de la naturaleza los tenemos integrados. Y para mantener este equilibrio del que hablábamos antes, conviene ir a la fuente. Y la fuente es la madre naturaleza, donde todo está, donde todo es, donde todo está en armonía, buscando ese equilibrio, donde nada sobra, donde nada falta. Es más bien la intervención de los seres humanos que distorsionamos esa armonía y equilibrio que hay en la naturaleza. Pero poder respirar un poquito entre árboles, a mí, por ejemplo, me cambia la energía del día. ¿Sí? Totalmente. O caminar un poquito descalza para conectar con la tierra, para sentirte parte del planeta. O simplemente alimentarte con alimentos vivos, alimentos crudos, alimentos de la naturaleza, porque muchas veces nos alimentamos de, como dice Carmelo, comestibles que no nos nutren, que no son verdaderos alimentos. Entonces, para mí, por lo menos a mí, en mi proceso personal, una de las cosas que me ayuda a equilibrarme es pasar tiempo en la naturaleza, en la medida que podemos los fines de semana, aquí en Euskadi que hay mucho monte, pues nos damos nuestros paseos y yo vengo renovada. A lo mejor son 3, 4 horas de caminata, a veces 6, 7, no importa, pero vengo renovada porque me siento una con lo que me rodea. No es que yo respire el aire que hay en el bosque, sino de alguna manera también el aire que hay en el bosque me respira. Se va produciendo como un proceso de intercambio que me permite sentirme parte, por ejemplo. Entonces, para mí es uno de los factores que me ayuda a equilibrarme y es fundamental. Entonces, ya hay muchos estudios también que hablan de la importancia de la naturaleza. Hay estudios incluso que hablan de pacientes en el hospital cuya ventana ve un poquito de naturaleza o de árboles que se recuperan mucho antes que los que ven un edificio enfrente, por ejemplo. Entonces, es muy importante y nos ayuda a sentir, pues eso, que somos parte de un todo mucho más grande, que a veces perdemos esa referencia. Estamos en un momento de demasiada individualidad y hay que volver un poco del individuo, ¿sí? De lo que está dividido al uno, a la unidad. Y para mí la naturaleza, en ese arquetipo de madre naturaleza, como madre que cuida, que nos está protegiendo, es súper paciente con todas las cosas que le hacemos, súper tolerante, que nos sostiene todo el rato, porque estamos apoyados en el suelo que nos ofrece la madre tierra. Somos terrícolas, como digo, no somos extraterrestres, aunque a veces estamos en el mundo de las ideas muy desconectados, sino que somos seres terrestres. Y a nivel emocional yo esta metáfora la utilizo mucho, el poder sentirnos sostenidos por la tierra como una base firme y estable permite como soltar un exceso de tensión que a veces vivimos porque tengo que poder yo sola, tengo que lograr no sé qué y entonces nos vamos tensando y apretando y a veces tomar conciencia del suelo nos permite aflojar, sentirnos sostenidas, sentirnos sostenidos por algo más grande que está ahí. No tengo que ir a la carrera buscando no sé qué. Es parar, respirar, conectar, porque todo está ahí, todo está. Qué bonito, Amalia. Qué importante el literalmente hacer toma a tierra, ¿verdad? La energía además, me encanta el concepto que dices porque siempre, pues eso, ¿no? Hablamos de la naturaleza como si fuese ajeno a nosotros y somos naturaleza, así es. Qué importante el sentirte integrada, ¿no? Dentro, como dices, de la madre tierra, porque es que inevitablemente es nuestra propia naturaleza, ¿no? Nuestra propia esencia es esa. Y fíjate que incluso yo cuando era profesora, pues era profesora de biología, de secundaria y tal, y a mí la naturaleza me encanta. Yo me imaginaba cuando estudié biología un bosque, ¿no? O sea, para mí era un bosque o el mar y había muchos alumnos reticentes a ir a hacer excursiones y tal, porque
les parecía un rollo el concepto, ¿no? El concepto. Pero luego cuando íbamos, todos, absolutamente todos, disfrutaban del campo por la Sierra de Madrid, o sea, del paseo por la Sierra de Madrid, y veníamos renovados, ¿no? De esto que te sientas en el sofá después y dices, qué gusto, ¿no? Estoy ya equilibrada, me he sanado, ¿no? O me he autoequilibrado, ¿no? Porque de alguna manera ese salir a la sierra a pasear os permitía también entrar en contacto con las 5 claves, o al menos alguna de ellas. Por un lado, la respiración consciente. Respiras conscientemente en un aire más saludable que el de las ciudades. Por otro lado está esta otra clave que es el equilibrio movimiento-reposo, el ejercicio, ¿no? Que después permite un reposo más saludable. Cuando mueves el cuerpo físico hay una especie de cansancio vital, porque se ha renovado la energía, una especie de cansancio vital. Intuyo que también pues, tus alumnos pues, tendrían conversaciones un poco más saludables en el sentido de fuera de, en otro contexto, pues hablas de otra manera, desde otro lugar. Y luego lo que hablamos del contacto con los árboles, de ver los árboles, de ver la naturaleza, de escuchar el canto de los pájaros, es algo que no nos deja indiferentes. A pesar de que es verdad que, porque lo veo también, tengo una hija que va a hacer 12 años y entra en una edad donde vamos a pasear al monte. Ay, no, no, que mis amigas no van. Y ¿no? También imagino que habrá edades donde estás en otro movimiento, que es tu tribu, y... Sí, pero sí, sí. sí, sí. Yo ahora mía la quemé un poquito, ya tiene 18 años, pero cuando era chiquitita me la llevaba en la mochila a cuestas, venga, no sé qué tal y cual, y ya efectivamente, a eso de los 12 es verdad que hay edades y edades. Esto por si nos están escuchando padres y madres también, ¿verdad? Que sepan que también hay que respetar los tiempos, ¿no? Eso es. Amalia, aparte de esta conexión con la naturaleza, que ya sabemos que nos sana, ¿qué otras herramientas te gusta utilizar o recomendarías o utilizáis en Swahispe para ayudarnos a equilibrarnos, ¿no? A entrar en contacto con nuestra verdadera esencia? Pues un poco lo que te anticipaba antes, ¿no? Las 5 claves. En Swipe nosotros trabajamos con las 5 claves, que son, bueno, pues una alimentación saludable, porque es básica para cuidar, para nutrir, para acompañar el proceso físico del cuerpo físico. Una respiración consciente, porque para mí la respiración es uno de los factores básicos de salud en el cuerpo. Cuando estamos preocupados, cuando estamos asustados, cuando tenemos un impacto emocional, cerramos la respiración para no sentir. Entonces, una respiración cerrada, una respiración pequeña, en teoría, como te decía antes, en teoría parece que no nos deja sentir tanto el impacto vivido. Pero si no siento y no respiro, tampoco estoy viviendo. Entonces, más que vivir, a veces tenemos una vida más de sobrevivir e ir tirando que de respiro plenamente en este inspirar y expirar. En el inspirar, de alguna manera, tomo de la vida. En el expirar, que es el gesto opuesto, me entrego a la vida, aporto a la vida, doy a la vida y devuelvo aquello que traigo para aportar, porque todos traemos a la vida algo para aportar. Y a veces necesitamos esa inspiración en el sentido de sentirnos inspirados, de decir, mi camino va por aquí, para poder hacer ese proceso de expirar, de soltar, de entregar. Las otras claves también que te adelantaba antes tienen que ver con el equilibrio movimiento-reposo. Allí en nuestro centro, en Swahispe, movemos mucho el cuerpo físico, pero también hay momentos de descanso. Y es en ese equilibrio entre la acción y la no acción, entre el hacer y no hacer, en ese equilibrio nos vamos también sanando. A veces la enfermedad o lo que nos sucede tiene que ver con un exceso de acción. Estoy haciendo todo el día. A veces no es un hacer físico, pero es un hacer mental. Estoy aquí pensando y voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer, ¿sí? Y eso genera mucho desgaste. Entonces, ese equilibrio entre momentos de acción y momentos de no acción. Para eso la meditación, el respirar, el darme cuenta de si respiro o no, nos ayuda mucho también a ese parar. La otra clave importante de salud tiene que ver con ese contacto con la naturaleza del que hablábamos, de poder ir nutriéndonos en ese contacto con la tierra, con el agua, con el aire, con el sol, ir nutriendo
esos 4 organismos que también somos nosotros. Y la última de las claves tiene que ver con una gestión emocional saludable, ¿no? Aprender a expresar nuestras emociones de una manera saludable. Esa gestión emocional, repito, porque a veces se escucha mucho, aprender a gestionar las emociones no es controlar las emociones, sino acompañarlas en el proceso de expresarlas y llegar a dar una respuesta saludable, madura, adulta. Muchas veces en el mundo emocional respondemos desde nuestro niño o niña infantil herido. Entonces hay que hacer ahí todo un procesito de acompañar, de atender, de escuchar a nuestro niño interno para que no sea el que lidere la respuesta emocional, que respondemos como niños, sino que sea el adulto o la adulta que somos hoy la que pueda acompañar ese proceso. Entonces, para mí, esas 5 claves son muy sencillas, nada nuevo bajo el sol, las hemos escuchado 1000 veces, pero son como el mapa que nos ayuda después a caminar nuestro territorio personal, ¿no? Y que a veces bueno, no somos las mismas en cada etapa de nuestra vida, no somos las mismas. Entonces también a aprender a acompañarnos en nuestras diferentes fases vitales, en lo que la vida nos va trayendo, es importante. Y contar con un mapa simple nos facilita ese acompañarnos, ese hacernos presentes en la vida, tomar nuestro lugar, tomar las riendas de lo que somos. Y mucha gente, como dices tú, Amalia, es verdad que no hay nada nuevo, ¿no?, bajo el sol, porque es que como es nuestra propia naturaleza, ya se sabe desde los inicios, ¿no?, de nuestra existencia, qué es lo que nos sienta bien, qué es lo que nos sienta mal. Y para personas que nos estén escuchando y que puedan pensar, sí, yo me lo sé, pero la teoría, ¿no? Sí, pero ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Tengo que empezar por las 5 a la vez? ¿Recomendamos algún hábito específico? Pues es una buenísima pregunta, porque si queremos empezar y hacer grandes cambios y todo a la vez nos aturbillamos y nos quedamos como estamos. Entonces sería interesante, bueno, poder elegir una y poner el foco ahí. A veces cuando trabajo con alguna persona es como les recomiendo poner foco en un objetivo sencillo y pequeño y que sea asequible. Y a lo mejor estar toda una semana, ¿sí?, o 2 semanas como poniendo foco en ese objetivo. Entonces, a veces es empezar por hacer ejercicio. Entonces, cuando pensamos en hacer ejercicio ya se nos va la mente, ay, me tengo que apuntar a un gimnasio, qué pereza, no me gusta. Tan sencillo como los que vivís en grandes ciudades, pararnos una parada de metro antes o de autobús y caminar 100 metros o 200, que a veces es la distancia entre la parada y el autobús. O subir las escaleras de casa caminando, al menos una parte. Si hubiese un piso muy alto, pues coges el ascensor, pero tan sencillo como eso. O a nivel de alimentación. Pues a veces no hay que hacer grandes y drásticos cambios, sino empezar poco a poco, porque si no nos frustramos. Entonces me frustro, no lo consigo y abandono. Entonces empezar poco a poco. Una de las recomendaciones que damos en SUAISPE, por ejemplo, es incrementar el consumo de frutas y verduras. Empezar a lo mejor la comida del mediodía por una ensalada, un crudo, porque los alimentos crudos son vitales para nuestra dieta. O nosotros, por ejemplo, desayunamos fruta por la mañana, porque tiene toda la energía del sol, son alimentos madurados por el sol, no hay que cocinarlos, ¿sí? Entonces esa energía de la fruta entra y aumenta nuestra vitalidad por la mañana. Entonces, pequeñitas cosas. ¿Qué más? El otro día me hizo no gracia, pero me escuchó mucho escuchar de un paciente que ha venido muchas veces por su AISPE, decía, me doy cuenta de la prisa en la que voy diariamente, entonces me he propuesto que cuando el semáforo está en rojo, no cruzaré en rojo, sino todo el tiempo que me hace esperar, ser consciente de mi respiración. Y me encantó escuchárselo, porque dije, ay, esto lo tomo para mí. Entonces, ahora estoy, sí, y entonces yo ahora, en vez de cruzar en rojo el semáforo, espero y respiro. Entonces, son pequeñísimos gestos que cuando le pones conciencia, cambian tu manera de estar en el mundo, cambian tu manera de estar contigo misma.
Qué bonito, qué bonito. Yo soy de las que, si no vienen coches, también cruzo en rojo. Es verdad que muchas veces, ¿no? Decimos y nos tenemos que aplicar a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y como decíamos antes, como todo está interconectado, si hacemos un pequeñito cambio en este hilito de aquí, es que inevitable y mágicamente y maravillosamente va a afectar a otro de allá, ¿no? Aumentar, por ejemplo, la conciencia en la respiración, a lo mejor nos hace darnos cuenta de ese momento de comer a lo loco y decir, espera, ¿no? Espera, una Mm, fruta, mm, espera, voy a masticar más, ¿no? A hacer un proceso más consciente. mm. Hemos hablado, ha salido Suaispe, Suaispe, Suaispe. Amalia, ¿qué significa Suaispe para ti? Pues para mí lo más profundo, Suaispe, que yo aterricé en Suaispe en el año 2000 y ha sido el espacio, el proyecto que a mí me ha acompañado también a crecer profesionalmente. Pero diría que lo más profundo, Suaispe, para mí es un espacio de encuentro, de conexión y reconexión conmigo misma y con los demás que vienen. Yo siempre digo que con cada grupo que acompaño, con cada persona que acompaño, hay algo de esa persona en lo que yo me veo reflejada. Como que algo de lo que tú me muestras está en mí. Y entonces me permite conectar con eso que tú me muestras y ver cómo está en mí. Entonces me ayuda a crecer, me ayuda a ir transformando partes de mi sombra, que todavía tengo sombras y muchas cosas como para seguir elaborando. Pero diría que Swipe es un espacio de conexión y reconexión para mí, que soy la que estoy hablando, pero lo veo con todas las personas que vienen a Swipe, como que allí podemos dejar caer un poco el personaje, el ego, el personaje principal que en la vida cotidiana toma tanto protagonismo, dejarlo caer un poquitito y reconectarnos con la esencia profunda que somos, que tiene mucho que ver con lo amoroso. Entonces, cuando no estamos compitiendo, cuando no tengo que defenderme porque espero de ti un ataque o porque me vas a juzgar, o entonces entramos un poco en esa energía amorosa que nos permite ver al otro ser humano en su profundidad. Y cuando lo veo, puedo llegar a sentir, anda, si no es tan diferente de mí. Y lo que le pasa es muy similar a lo que me pasa a mí. Puede variar un poco en el color, la intensidad, pero sí, la humanidad tiene eso, que no nos hace diferenciarnos tanto, sino que cuando ves la profundidad del ser humano, te sientes parte de eso mismo, que a veces le individualiza, pero no sé si me explico. Quiere decir Perfectamente. que entonces, para mí SWAISP es un espacio donde trabajamos con muchas herramientas terapéuticas, con alimentación, con ayuno, hay un espacio de naturaleza, pero lo más importante es que todo eso va a ir quitando capas para que tú puedas llegar a estar en ti, a respirarte, a decir, anda, esta soy, ¿y dónde me he perdido en el camino? Y entonces a veces es decir, yo quiero mantener esto, ¿cómo lo mantengo? Entonces empezamos por esos pequeños hábitos, de decir, Ujú. a mí la conexión con quién soy, pues empiezo a través de la alimentación, empiezo a través del ejercicio o empiezo... Entonces, para mí un proyecto precioso que, que, que a mí me conecta también con mi propósito de vida, que lo más profundo es como poder ver al ser humano que tengo enfrente y acompañar eso tan bello, tan bonito que somos, que a veces está un poco dañado. Pero cuando hay esa escucha profunda, es como el amor emerge. Y para mí el amor es como la energía que nos ayuda a vivir y a restaurar y a comprender y a mirar desde otra perspectiva toda nuestra vida, lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido. Bueno, es hablar de eso y me emociono. Es que es precioso, Amalia. Qué importante esa parte nuestra social que comentas, ¿no? Es que somos seres sociales, el compartir es vital, ¿no? El sentirnos parte de un grupo, ¿no? Y ese intercambio de información y como dices tú, desde el amor,
Mm. quitando todas esas capas, ¿no? de miedos, de inseguridades, ¿no? Abrirse incluso físicamente, ¿no? Con el corazón bien abierto y permitiendo, ¿no? Permitiendo al otro porque el otro te va a permitir a ti. Qué bonito. Sí, es un proceso de todas maneras, ¿eh? Porque a veces nos da miedo abrirnos, ¿no? Nos da miedo porque como hay tanto daño dentro, hay tanta desconfianza, hay tanta herida, pues es un proceso que nosotros, todos los que trabajamos allí, cuidamos muy amorosamente y vamos dando ese tiempo, que no es un tiempo de reloj, sino ese tiempo para que tu cuerpo vaya aflojando, para que algo en ti, sí que está como ahí cerrado, bloqueado, tenga el espacio y el tiempo de expresarse. Nosotros lo vamos a escuchar, lo vamos a coger, trabajamos mucho la escucha activa, la conexión auténtica, que permite que la persona que expresa algo suyo no se sienta juzgado, sino que se sienta en un entorno seguro, en un entorno cálido, de poder decir, esto forma parte de mí. Y Ujú, sentir esa acogida es súper sanador, restaura, porque todo eso normalmente lo llevamos a la trastienda y mm, lo tenemos ahí acumulado y muchas veces eso es lo que no nos deja tener una vida más plena, más feliz, disfrutar de las cosas sencillas y pequeñas que la vida nos trae, que la vida no son grandes cosas, es un día a día que podemos empezar a disfrutar pues cuando tengo el corazón abierto, cuando me siento un poquito más plena, cuando no vivo tanto desde lo que me falta o lo que no tengo, sino mm. puedo conectar con el agradecimiento de todo lo que tengo, de todo lo que soy, de todo lo que vivo. ¿Sí? A veces hay momentos duros, ¿sí? Pero cuando ese momento duro pasa o me siento acompañada por alguien para poder transitar por ahí, eso me va a permitir conectar con una mirada compasiva hacia quién soy yo, quién era yo en esa situación. Compasiva en el sentido de amorosa, de comprender, de no pude hacer nada diferente y estuvo bien. Y extraigo de eso un aprendizaje vital que me ayuda a seguir completándome. Para nosotros una idea muy bonita de salud, que yo se la escuché por primera vez a Carmelo, tiene que ver con salud como completarnos. Y esto viene hay dos palabras en euskera que son osatu y osotu. Osatu significa cuidar y osotu significa completar y tienen la misma raíz. Y Ujú, de alguna manera, escuchando a Carmelo, decía que nos sanamos a medida que nos vamos completando y a medida que me voy completando me voy sanando. Y la salud para mí tiene mucho que ver con eso. Y la salud y la vida es un proceso como en espiral. O sea, nos pasa muchas veces y más en la parte emocional, que es la que yo más acompaño, que pasamos por los mismos lugares. Y es, hay otra vez aquí, pero mm. en ese pasar voy completando algo que todavía necesitaba ser completado, que necesitaba ser mirado, que necesitaba ser escuchado desde un lugar más profundo, tal vez más amoroso, más compasivo hacia mí misma, y ahí nos vamos sanando. Y me parece una idea preciosa, ese sanarnos al completarnos y completarnos sanándonos. Con tu movimiento, Amalia, me recuerdas a la Tierra, ¿no? Girando alrededor del Sol y todos los planetas y esos movimientos circulares, ¿no? Que a lo mejor es que precisamente forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? También el rodear o el mirar desde distintas perspectivas también, ¿no? El Sí, porque mismo problema. Mm, claro, porque muchas veces lo que nos atasca y nos conduce al desequilibrio tiene que ver con una fijación. Pues esto que he vivido, le hago una foto fija y esto es así. Entonces, empezar a mirar desde otros lugares, recontextualizar, que se dice, permite decir, anda, pues no lo había, y esto lo escucho yo mucho en mi consulta, pues no lo había visto así. Ah, pero desde aquí, comprendo. Esto tiene una dimensión mayor que la foto fija que yo había hecho. Y es súper importante como aprender, o sea, coger un poquito de distancia para poder mirar desde diferentes perspectivas, como desde diferentes lugares internos. Porque
de alguna manera tenemos muchos yoes internos que nos ayudan a vivir lo mismo desde diferentes lugares. Entonces, escuchar todos esos yoes que tenemos nos ayuda a no quedarnos enquistados a veces en un rol más victimista, por qué a mí me ha pasado esto, por qué yo tengo que vivir esto, ¿no? Y poder salir de ahí y poder mirarlo desde otro lado y poder seguir adelante. O sea, para mí el proceso de la vida es como estar presente en lo que la vida es, ¿no? Decía John Lennon que la vida es esto que está ocurriendo mientras tú estás entretenida en ocuparte de otras cosas. Y algo de eso es como estar en el presente, estar atenta a lo que va aconteciendo aquí, a lo que emerge. Es como la vida es esto, no sé en lo que estás tú pensando. Es esto. ¿Cómo conseguimos cada vez venirnos más a nosotros mismos, a lo que sucede ahora? Te vuelvo a repetir, nada nuevo bajo el sol, pero a veces es como que a base de escuchar y caminar, como que va integrando y va cayendo en un lugar más interno que deja un cierto pozo. Es como son semillas que vamos plantando por dentro y de repente llega la primavera y dices, anda, mira qué flor más bonita ha emergido. Y a mí me gusta también ver nuestro mundo interno como ese campo fértil donde van cayendo semillas y a poquito que el terreno fértil se mantenga mínimamente cuidado, la tierra, nuestra tierra interna es súper generosa también, nos trae multitud de regalos que tenemos dentro. A veces vivimos en una mínima porción de lo que somos. Qué bonito, Amalia. Muchas gracias por compartirlo. Y para ir terminando, que siempre termino, bueno, te iba a preguntar otra cosa, lo que pasa es que tal vez me la hayas contestado ya, pero bueno, yo lo lanzo ahí. Amalia, ¿qué te hace a ti feliz? ¿Qué te hace a ti equilibrarte en tu cotidianidad? ¿Qué pequeño detalle o pequeño gran detalle, ¿no? ¿Qué te gustaría compartir? Pues a mí lo que me hace estar bien conmigo misma es tener ese tiempo diario de conexión conmigo misma. Lo decía hace poco, para mí es importante no entrar atropelladamente en el día, sino hacerme presente en este nuevo día y entrar desde ahí al día y todo lo que vaya aconteciendo, ¿no? Entonces, para mí ese momento es como muy importante. También es importante, y en la medida que puedo, y vivo en una ciudad que tiene mar, pues salir un poco al mar, pasear un poquito por la playa, respirar ese aire. Es como que, sobre todo después de un día largo de consultas y de escuchar a mucha gente, me revitaliza, me restaura mucho en la medida que puedo, como te decía, caminar por la naturaleza también, en el bosque. Bueno, pues estar en relaciones saludables, compartir desde un lugar de profundidad donde te veo, me ves. Eso a mí me alimenta mucho, que a veces con las prisas no siempre es posible, pero Mm. me alimenta mucho. Y sobre todo eso es lo que más me ayuda. Y luego, pues Ujú. pequeñitas cosas que a veces a través de mis pacientes, pues voy a respirar en el semáforo yo también. O el otro día alguien me decía, "Jo, pues esta película a mí me ha tocado, pues voy a verla, a ver, y dejarme tocar también por eso, ¿no? Como estar en una actitud abierta a todo lo que va viniendo. Yo desde luego, si algo me doy cuenta, es que solo sé que no sé nada. Y cada vez estoy más ahí, ¿no? Y me gusta darme cuenta en ese proceso, porque cuando era joven, pues el ego estaba más presente y entonces, pues yo lo sé todo y no me hace falta nada. Y entonces mi camino de vida pasa por llegar a un lugar muy humilde donde solo sé que no sé nada y eso que sé muchas cosas, pero es como la vida va de algo que es muchísimo más grande y abrirme a un proceso de sentir que el otro o los otros o los demás son importantes para mí, porque también me veo en la relación con el otro, me veo, me veo. Y ese vuelvo, mira, fíjate, mis manos vuelven a ese proceso circular. A través del otro me voy completando, ¿sí? El otro se va completando a través de mí. Y luego también
disfruto mucho con mi trabajo porque me permite como conectar con mi propósito de vida, que tiene que ver como con escuchar a la gente y conectar con esa verdad profunda que somos y auténtica. Y eso también me aporta mucho, ¿no? A veces pues, hay trabajos que están como más desconectados de la esencia, pero afortunadamente, pues ya que tengo que trabajar, dedicar las horas del trabajo a algo que me conecta también profundamente conmigo, pues también es de agradecer. Qué importante eso, Amalia. Y para ir terminando ya, siempre hago 3 preguntas al final de las charlas que pueden ser sobre cualquier tema que a ti te apetezca, lo que quieras, cómo, cuándo y por qué, o para qué. Ujú. Pues mira, ¿cómo te diría con escucha profunda? Sí, con escucha profunda, con el máximo amor posible, con paciencia también. Hay una frase muy bonita que es de Rilke, que es un poeta austriaco, que en uno de los libros, que es Cartas a un joven poeta, tiene una frase que a mí me parece preciosa, que le dice al poeta que le preguntaba, oye, pues tengo todas estas dudas si seré poeta o no. Y en una de las cartas Rilke le dice, hay que aprender a ser paciente con las cosas que no están resueltas en nuestro corazón, pero hay que amar las preguntas que están sin resolver también. Y le decía, bueno, como una habitación que permanece cerrada o como un libro escrito en una lengua extranjera, y no inquietarnos por respuestas que no podemos vivir ahora. Y le decía a Rilke, porque se trata de vivir. Y en ese proceso de vivir, tal vez vayas llegando o te vayan llegando estas respuestas que ahora todavía no las puedes vivir. Bueno, es más o menos una traducción libre, pero me pareció precioso cuando ese texto llegó a mí. Entonces, para mí el cómo tiene que ver con escucha, con paciencia, con amor, con respeto, con conexión. Ese para mí sería el cómo. Muy bien, oh, qué bonito, me ha encantado. Tomo nota del ser paciente y amoroso también con esas preguntas que surgen, ¿no? Justamente esta mañana tenía una conversación con una persona que está en ese momento, ¿no? Y sí, así es, qué bonito. ¿Cuándo? Pues cuando para mí es ahora, ahora, el momento presente, lo que antes hablábamos. La vida es ahora, es lo que está aconteciendo ahora. Estamos muchas veces, y yo también, preocupada por, ay, o en la culpa o en la pena de aquello que fue y me estoy perdiendo lo que está sucediendo ahora, o preocupada en aquello que vendrá y me estoy perdiendo lo que está sucediendo ahora. Entonces es en el presente donde realmente hay posibilidad de cambiar algo si hay que cambiar, de vivir plenamente, porque es en el presente donde se da la conexión con esto que estoy siendo yo en este momento de vida. Entonces, el cuándo, ahora, el presente. ¿Por qué y para qué? Pues a mí me gusta más la pregunta ¿para qué? Que el por Ujú, qué. El por qué muchas veces nos lleva como a procesos mentales y el para sí. qué a mí me conecta con el propósito, con el estar vivos, como el para qué tiene que ver con cuál es mi propósito de vida y entregarme a ese propósito de vida en mis diferentes facetas, ¿no? No solo a nivel profesional, también como madre, también como mujer, también como amiga, ¿no? Es ¿para qué estoy viva? ¿Qué puedo dar a la vida? Alguien decía que la pregunta no es qué me tiene que dar la vida, sino qué puedo dar yo a la vida. Y ese para qué a mí me conecta con el propósito de mi vida, el darme a la vida, el estar plenamente en ella. Muchísimas gracias, Amalia, por compartir porque se nota, ¿no? Compartir desde el corazón, además desde una conexión, por lo menos así lo he sentido yo,
desde el aquí, desde el ahora, ¿no? Realmente expresándolo también en conexión con tu propio cuerpo, ¿no? Y con todas tus partes. Mm. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un honor. Y bueno, te mando un abrazo enorme. Me encantará visitar en algún momento su AISPE y que sepas que fue gracias a Chari, una amiga que me dijo que estuvo con vosotros y me dijo, me salvaron la vida, me salvaron la vida. Así que gracias por esa labor tan bonita que hacéis, de verdad, y que aporta tanto, ¿no? Y que al final, como dices tú, también es nutritivo para el grupo, ¿no? Para todos. Sí, de alguna manera, a mí me gusta mucho decir en SOAISPE que el trabajo que hacemos en SOAISPE, que a veces es en tu propio proceso personal, también de alguna manera lo proyectamos a la humanidad. Entonces, SOAISPE es un espacio donde, aunque vienes tú, vienes como un fractal de la humanidad que hay fuera. Y cuando el cambio opera en ti, es lo que antes decías tú, un pequeño cambio en un sitio produce un cambio global. Entonces, aunque a veces viene la madre o el padre o el hijo de una familia, en su proceso de transformación ayuda a que algo cambie fuera. Y es como nuestra semillita que plantamos para que haya una humanidad cada vez más humana y más amorosa y más compasiva. Muchísimas gracias, Amalia. Un abrazo. Un abrazo fuerte de corazón.